Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente a otra clase sobre investigación de operaciones. Pues vamos a seguir con este tema del método gráfico. Vamos a darles otros ejemplos para que ustedes vayan más o menos dándose una idea de cómo se utiliza, cómo se traducen los problemas dados en forma verbal a forma simbólica. Es muy importante que ustedes se involucren para que vayan eh, aprendiendo este tipo de cosas. Hay que ir junto con el profesor, tomar el programa, ir traduciendo las frases, irlas metiendo al GeoGebra y viendo cómo funciona, ¿no? De otra manera, pues va a ser muy difícil que ustedes aprendan estas cosas y siempre van a estar navegando así como en un mar de inseguridad, ¿no? Bien, les decía en la sesión anterior que es muy importante saber traducir estas frases a forma simbólica. Por ejemplo, si yo quiero decir que esta suma 2x más 3y es como mínimo 3200, pues entonces lo voy a decir de esta manera, lo voy a traducir de esta manera. Observe en particular que cuando digo algo como que mínimamente esta suma debe de alcanzar las 3200 unidades, pues entonces estoy diciendo con eso que esta suma debe ser mayor o igual a 3200, ¿sí? Vean cómo el símbolo está apuntando hacia la derecha. Por el contrario, si quiero decir que una suma es como máximo 1800, o sea que no pasa de ese valor, pues entonces lo vamos a traducir de esta manera, donde estoy diciendo que esta suma es menor o igual a 1800, ¿sí? Entonces estas dos formas de traducir y de hablar son ultra importantes de que ustedes las entiendan y las manejen. Aquí en la siguiente, por ejemplo, estamos diciendo que la cantidad de x es al menos 1200, ¿sí? Es otra forma alternativa de decir que como mínimo, ¿no? Como mínimo 1200 o de 1200 en adelante, ¿sí? Lo que queremos hacer los matemáticos con esto es llevar la forma en que se expresan las personas en la calle, en los negocios, cuando están haciendo un cálculo. Si lo dicen de esta manera, pues hay que saberlo traducir, ¿no? La cantidad X es al menos 1200, lo vamos a traducir así. O también se puede decir la cantidad X es como mínimo 1200 o de 1200 hacia arriba, etcétera. Así es como se comunica la gente, ¿no? La cantidad Y no puede ser menor a 60, la podemos decir de esta manera, ¿sí? Más bien la cantidad X, la cantidad Y no puede ser mayor a 60, la vamos a decir así, ¿no? ¿Sí? La cantidad de X es ilimitada, la podemos decir de esta manera, ¿sale? Bien, eh, entonces estudien sobre todo estas dos frases. Estas dos frases tienen que saberlas traducir inmediatamente, porque a la hora, por ejemplo, de que les pongamos problemas como este, ¿sí? Pues tiene que traducir estas palabras, en primer lugar, a una tabla, ¿sí? Y una vez que tengas la tabla, pues traducirlo a forma simbólica, traducirlo a forma simbólica, ¿no? Entonces, a forma simbólica podría ser ya traducido de esta manera. Pero exactamente, ¿qué dice el problema? Dice que es un problema de una dieta en donde se consumen dos alimentos A y B, ¿sí? El A pues produce 2 unidades de proteínas, y, 6 unidades de carbohidratos y una de lípidos o grasas, ¿sí? Y que me cuesta 600 pesos el kilogramo. Y que el A B me proporciona una unidad de proteína, 3 de hidratos y 3 de grasas, ¿sí? Eso es lo que dice, ¿no? Y un kilo de alimento tipo B me cuesta 400 pesos. Pues entonces, si yo requiero como mínimo de 8 unidades de proteínas, 12 de hidratos y 9 de grasas, ¿sí? Entonces, pues obviamente estoy buscando que los costos de alimentarme de esa manera sean lo menos posibles, es decir, gastar lo menos que se pueda y alcanzar mi objetivo de tener estos nutrientes en las cantidades que me ha recomendado el especialista, ¿no? Bueno, entonces en primer lugar te van a decir, ahora sí que ya sea en forma de tabla o con palabras, te van a decir las especificaciones
Y no se te olvide que te están diciendo que como mínimo, ¿sí? Necesitas que esas mezclas te produzcan 8 de proteínas, 12 de hidratos y 9 de grasas. Y entonces, si convenimos en que X sea el número de unidades A que deben comprarse y consumirse y Y el número de unidades de B, del alimento B que debes de comprar y consumir, pues entonces, si vale, por ejemplo, el kilo, dice, del alimento A me está costando 600 pesos el kilo y 400 pesos el de B, pues entonces busco minimizar el costo, ¿sí? Si compro tantos kilos del alimento A y me cuesta 600 pesos, pues entonces esto sería el costo de comprarme X kilos del alimento A. Y le sumo pues el costo de lo que me costaría ciertas unidades Y del alimento B. Entonces la suma de esos dos alimentos, el costo, pues lo tengo que minimizar, ¿no? Eso es lo que, recuerden que cada vez que nos hablen de costos, pues andamos buscando minimizar los costos. Y las demás cantidades se traducen de esta manera. ¿Sí? Si cada porción o cada kilo del alimento tipo A me proporciona dos unidades de proteínas, 6 de hidratos y una de grasas, pues entonces ya lo podemos traducir aquí. Esto que ustedes ven aquí es la suma de proteínas que extraemos tanto de los alimentos tipo A como de los tipo B. Entonces dices cuánta proteína estoy consumiendo si consumo X unidades de A y B unidades de B, ¿no? Entonces, pues hay que sumar esas cantidades. Igualmente para los carbohidratos, consumir ciertas unidades del alimento A y ciertas de B, pues me daría 6 y 3, haciendo la suma de esas cantidades como mínimo. Observen cómo se le hizo la suma de esas, de consumir unidades de A más unidades de B, como mínimo me debe de proporcionar 12 unidades de carbohidratos. Y en cuanto a los lípidos o grasas, pues una unidad que me proporciona la A y otra la B, pues como mínimo debo de alcanzar 9 unidades, ¿sale? Entonces esas cantidades además no se les olvide que deben ser positivas. Pues de esta manera, este es el problema, ¿sí? Hay que saber traducir esto de como mínimo. Una vez que ya está traducido, pues es muy fácil ir a un programa, por ejemplo el GeoGebra, y meter ahí las desigualdades para que lo resuelva de manera automática y listo. Nuevamente les repito que si ustedes no están llevando los cálculos junto, así como les estamos explicando de esta manera, entonces lo primero que tienen que hacer pues es ir a abrir el programa y meter esto, estas restricciones, ¿sí? Para que el mismo programa pues lo resuelva de manera automática y no tengamos que hacer gran cosa nosotros, ¿no? ¿Sí? En las próximas sesiones pues les voy a explicar otros rollos de cómo realmente o de qué manera se hacen este tipo de operaciones, pero si las podemos hacer en automático vamos a aprovechar que podemos hacerlas de esa manera, ¿no? Sí. Ok, pues ahí tenemos ya las restricciones metidas en el programa. Observen que ya aquí se generó un diagrama y de la cual vamos a extraer la zona que ustedes ven aquí, ¿sí? La zona factible. Recuerden que en las esquinas de las zonas factibles pues, están las soluciones. Les decía la vez anterior que nos vamos ahora sí que al menú en donde se encuentren los conectivos lógicos, ¿sí? Vamos a hacer de todas estas condiciones, vamos a hacer una sola, ¿sale? Entonces activamos ahí y con este conectivo vamos a conjuntarlas todas estas en una sola.
Entonces le decimos que conjunte a la condición A con la condición B, con la condición C y con la condición D y E. Entonces ahí ya estamos conjuntando todas, le damos Enter y listo. Bien, vamos a ver qué gráfico nos dio. Vamos a desplazar la vista un poquito, ¿sí? Para limpiar la gráfica, pues recuerden que tenemos que tenemos que desactivar estas otras, ¿no? ¿Sí? Puesto que ya se conjuntaron todas en la última condición, pues entonces lo que vamos a hacer es desactivarlas a las otras para que no nos estén estorbando. En la imagen de la zona factible, aquí la estoy desactivando, simplemente hago clic sobre cada uno de esos círculos que están ahí y listo. Pues ahí tenemos nuestra zona factible. Vamos a arrimarla un poquito a la izquierda, ¿sí? No se les olvide que eso se hace con este icono, ¿sí? Activando este icono, ¿sí? Entonces, sí, incluso podemos tal vez hacerlo un poquito más grande para que esto se vea mejor y no tengamos que estar batallando con esto de pegarle exactamente, ¿sí? Ok, pues ahí está nuestra zona factible. Vamos a activar mediante el seleccionador de puntos. Vamos a activar estas esquinas, a ver qué coordenadas tienen. Y recuerden que estos matemáticos Neumann y Danzig demostraron que esas esquinas justamente son las soluciones de nuestro problema o son los candidatos a resolver nuestro problema. Entonces, con ese seleccionador de puntos los activamos. Recuerden que el seleccionador de puntos es este, ¿sí? Con ese vamos a activarlo y mediante él seleccionamos las esquinas, ¿sí? Esta es una esquina, ahí está sus coordenadas, ya nos salieron ahí está el otro y listo. Bueno, pues como pueden ver aquí están las posibles soluciones de nuestro problema, ¿sí? Y no se les olvide que con con este menú de tres rayitas, pues seleccionamos si lo queremos guardar en nuestro cuaderno o nuestro trabajo, eso le decimos que exporte la imagen, ¿sí? Ahí está, ya lo copias al portapapeles y lo pegas en tu trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros nos interesa ahorita es activar esta zona de tabla, ¿sí? Para analizar estos puntos. No se les olvide que lo que tratamos de hacer es minimizar esta cantidad, es decir, vamos a evaluar esta cantidad en cada una de los puntos que acabamos de obtener, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la cantidad menor que se produce, porque dice elige el punto que te dé la menor cantidad cuando evalúas esta función, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ya les dije que nos vamos aquí y activamos esos tres puntitos que están aquí para que resulte la tabla. Vamos a decirle que queremos que aparezca la hoja de cálculo. Ahí está. Entonces vamos a evaluar estos puntos que encontramos, estos puntos que están aquí y listo. Pues entonces los metemos las coordenadas ahí. Por ejemplo, la primera posibilidad me está diciendo, ¿sabes qué? Puedes minimizar los costos si consumes 0 unidades del alimento A y 8 unidades del B. O bien puedes consumir 3 unidades del A y 2 del B, ¿sí? Puedes comprar 3 kilos del alimento A y 2 del B. O 9 del alimento A y 0 del B, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver cuál me produce el menor costo posible. Vamos a meter las coordenadas de esos puntos que acabamos de encontrar para evaluarlos en la función objetivo, a ver cuál posibilidad me produce el menor costo posible. No se te olvide que esto lo vas a aprender solamente si tú mismo te involucras. En este momento debes de estar tú haciendo también los cálculos que estoy haciendo yo en este momento. Si no sabes cómo se activa una tecla, cosas así, pues me tienes que escribir y decirme qué problemas has tenido, pero lo tienes que hacer. Esto no se aprende nada más viendo y ya me hago como
que ya aprendí. La verdad es que hay que comprobar que en efecto nos están saliendo los mismos cálculos, los mismos resultados, ¿no? Entonces me está diciendo que si cada kilo del alimento A me cuesta 600 pesos, no se les olvide ese detalle, de hecho aquí está, dice que me cuesta 600 pesos cada kilo del alimento A y 400 el B, pues entonces lo metemos aquí, 600 por el número de kilos pues, que compré del alimento A, ¿no? Más los 400 pesotes que nos costaría comprar los kilos del alimento B. Le damos enter, me está diciendo que en esa condición me saldría en 3,200 pesos. Vamos a hacer que ejecute, vamos a deslizar hacia abajo para que ejecute todas las demás condiciones. Y como pueden ver, pues la menor posible fue de 2,600. Dice, te va a costar 2,600 y vas a tener que comprar 3 kilos del alimento A y 2 kilos del alimento B. ¿Sale? Entonces, bajo esas condiciones vas a obtener el mínimo de vitaminas, digo, de estos nutrientes que te está recomendando el especialista, ¿no? Y bueno, pues de esa manera, pues entonces ya tú haces tu informe, pegas ahí la zona de factible que te acaba de salir, le calculas los puntos, estas esquinas, recuerda que esta no se tiene que tomar en cuenta porque esta zona es infinita, nada más estos puntos que están aquí, los evalúas y recuerden que nos salió 2,600 pesos comprando 3 kilos del alimento A y 2 kilos del alimento B. Ese sería tu informe si es que tú estás asesorando a esa persona. ¿Vale? Ya le das el informe así. Las personas cuando nos piden nuestro consejo, pues tú haces los cálculos y ellos no tienen por qué saber todo lo que hiciste, ¿no? Simplemente le dices que ya hiciste los cálculos y esto es lo que debe de comprar como mínimo y le va a costar 2,600 pesos, el costo menor posible que pudiste obtener, ¿no? Vamos a ver otro problema. Vamos a ver otro problema para que ustedes vayan agarrando más callo a la hora de estar haciendo esto. Vayan ganando más experiencia, pero sí, la verdad es que sí les pido de favor que se metan ustedes a hacer lo mismo que estoy haciendo yo hasta que les salga. O sea, no hay de otra. Yo, si quieres que te diga cómo aprendí estas cosas, pues fue hacer lo mismo, es decir, lo mismo que yo me estaba viendo de las explicaciones del profe, pues me tuve que poner a hacer, a ver hasta que me saliera, ¿sí? Ya por ahí se le veía algún errorcillo al profe, pues ya le avisaba yo, ¿no? Pero todos los estudiantes que quieren aprender esto, pues tienen en primer lugar que meterse a ver si dominan ese lenguaje. Mínimamente tienen que saber estas cosas, cómo se traducen estas frases, ¿no? ¿Sale? Mínimo deben de estar bien claros cómo se traducen esas frases. Entonces ya, por ejemplo, aquí me están diciendo, le das una leída al problema, aquí me está diciendo que son aviones de carga que transportan, pues, artículos de alto valor, quiere decir que cobran muy caro el transporte porque son muy valiosos, no sé, pueden ser minerales extraños que va a utilizar cierta compañía para fabricar circuitos, no sé, cosas que son muy caras, ¿no? Entonces, me están diciendo que en ese avión como máximo le quedan 200, le caben 250 toneladas y que tiene dos compartimentos. En uno inferior y otro superior. En el inferior le caben al menos, fíjate lo que dice aquí, al menos cuando tú veas esa frasecita de al menos, ¿sí? Pues entonces ya estás pensando en una desigualdad de este estilo, ¿sí? Al menos, ¿sí? 150 toneladas de carga y no se lleva más de 80 toneladas de carga. Y no se debe llevar más de 80 toneladas de carga en la bodega superior. Entonces, cuando ves esta frase de no se deben de llevar más de, ¿sí? Esta frasecita que está aquí, entonces
más de 80 toneladas, dice. Entonces, pues obviamente te están poniendo una restricción de este tipo, ¿no? ¿Sí? Que está por abajo de las 80 toneladas. ¿Sí? Eso debe ser por abajo de las 80 toneladas. Y el otro dice que como mínimo, puesto que ahí es una zona que puedes saturarla del material que estás transportando. Como mínimo debes de meterle ahí 150 toneladas, nada más que en la parte superior, por cuestiones de seguridad, lo que tú quieras, no puedes meter ahí más de 80 toneladas, ¿no? De carga. Ok, fíjense cómo ya estoy traduciendo en mi cabeza, ya estoy traduciendo estas frases, ¿no? Si seguimos leyendo, el problema dice, además, por motivos de distribución o seguridad, el número de toneladas en la parte superior debe de ser menor al doble que se ponga en la parte inferior más 3. ¿Sí? Los ingenieros pues hacen sus estudios y sacan este tipo de condicionantes, ¿no? Entonces, pues todo esto que tú estás viendo aquí, que son palabras con las cuales se comunica la gente, pues entonces ya lo traduces en primer lugar en una tabla, ¿sí? Me están diciendo que en la parte inferior pueden ir 150 toneladas o más y en la parte superior no más de 80 toneladas, ¿sí? Además, aquí en esta parte me están diciendo que por tonelada la compañía, para la compañía que hace este tipo de servicios gana $8,000, ¿sí? Y por tonelada que ponga en la parte superior, me imagino que es un artículo más caro, no sé, va a cobrar 12,000. Por lo que ustedes quieran, a lo mejor es una zona donde necesita un tipo especial de tratamiento, entonces van a cobrar 12,000, ¿sí? A lo mejor es un refrigerado, no sé. Entonces en la parte inferior, las toneladas que ponga en la parte inferior por tonelada voy a cobrar $8,000 y las que ponga en la parte superior $12,000, ¿no? Y además los ingenieros por cuestiones de seguridad me están diciendo que en la parte superior el tonelaje debe ser menor o igual a 2 veces lo que ve en la parte inferior más 3, ¿sí? Y que como máximo no puedo rebasar las 250 toneladas, ¿sí? Entonces, todo esto que te estoy diciendo lo tienes que saber traducir, lo tienes que saber traducir. Entonces, lo primero que vas a elegir es, bueno, a ver de qué se trata este asunto, pues de llevar cierto tipo de artículos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si X es el número de toneladas que voy a colocar en la parte inferior del avión y Y número de toneladas en la bodega superior, ¿sí? Me están diciendo que por cada tonelada que lleve en la parte inferior voy a cobrar $8,000 y por cada tonelada que lleve en la parte superior voy a cobrar $12,000, ¿sí? Bueno, pues las demás, pues ya sabes que dice que lo que yo coloque en la parte inferior más lo que coloque en la parte superior no debe de rebasar las 250 toneladas, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo aquí. No debe rebasar las 250 toneladas, es decir, esta suma de toneladas debe estar por abajo, ser a lo más 250 toneladas, ¿sí? Y que en la parte superior no puedo rebasar el doble de lo que hay en la parte inferior más 3 toneladas. Por otro lado, en la parte inferior puedo poner de 150 toneladas a más, ¿sí? Según se necesite, pero en la parte superior no debo de rebasar las 80 toneladas, ¿sí? De, para poner ahí lo que me interesa, ¿no? Y no se les olvide que pues el tonelaje pues son cantidades positivas, ¿sí? Esa también es una restricción, no puede tomar valores negativos, pues. ¿Sí? Bueno, pues todo esto, ya tú lo llevas a un programita como el GeoGebra y listo. Entonces, ese programa prácticamente ya te resuelve sin ningún problema todo, ¿sí? Entonces lo vamos a llevar ahí. No se te olvide que si quiero hacer un nuevo proyecto, pues voy aquí a estas tres rayitas,
la selecciono y le menciono que voy a hacer un nuevo proyecto, ¿sí? Ahí está la palabra nuevo. Entonces lo activamos. Le voy a decir que con eso que todo lo que hice antes pues ya no lo necesito, ¿no? Entonces hacemos un poquito a la derecha la tabla. Ustedes pónganse a jugar con este programa, ¿sí? Pónganse a jugar con las traducciones y todo eso y poco a poco van a ir aprendiendo. O sea, tampoco este tipo de cosas se aprende de la noche a la mañana. Tienes que estar ahí duro y dale, ¿no? ¿Sí? Hasta que ya te salga más o menos, ¿no? Entonces no se me espanten si al principio pues les ha costado mucho trabajo. Lo que sí me preocuparía es que no estés haciendo nada, ¿no? Sí. Eso sí te tendría que preocupar a ti y a mí, porque entonces pues estamos perdiendo el tiempo todo el mundo, ¿no? Porque cuando el estudiante decide no hacer nada, pues ¿qué podemos hacer nosotros, no? Pues no podemos hacer nada. Si es un ciudadano libre, puede decidir no hacer nada y nosotros no le podemos decir nada, ¿no? Entonces, nosotros como somos personas que estamos tratando de estudiar estas cosas, pues se supone que sí estamos interesados. Ok, vamos a meter entonces las desigualdades que obtuvimos antes. X más Y dice que es la suma de cargas en el avión no debe de rebasar las 250 toneladas, pues eso lo decimos así, ¿no? Ok, le damos enter y luego metemos a la otra condición que dice que el tonelaje que está colocado en la parte superior no debe de rebasar el doble, el doble de lo que hay en la parte inferior más 3 toneladas, ¿sí? Entonces ahí le metemos la siguiente condición. La tercera condición, no se les olvide que decía que en la parte inferior podemos poner, si lo queremos, si nos conviene, de 150 toneladas en adelante, ¿no? ¿Sí? Mientras podemos poner un poquito más que eso, ¿no? ¿Sí? Y eso sí, en la parte inferior no podemos colocar más de 80 toneladas. Y vean cómo lo voy traduciendo. De hecho, lo estoy haciendo a propósito para que ustedes vean cómo hablamos, ¿no? Sí, cómo traducimos todas esas cosas en símbolos matemáticos, ¿no? Y no se les olvide que el tonelaje es una cantidad positiva. Tanto el tonelaje que va colocado en la parte inferior como en la parte superior, pues son cantidades positivas, ¿no? Entonces ahí ya originamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones y en este momento vamos a conjuntarlas. Recuerden que nos vamos al menú de conectivos lógicos, las seleccionamos y vamos a fundir todas estas condiciones en una sola, ¿sale? Entonces quiero que la condición A se junte con la condición B, con la condición C, con la condición D, la E y la F, ¿sale? Para formar una sola le damos enter y listo. Bueno, pues aquí el programa dice, pues si ya quieres proceder, pues ya está. Yo antes de proceder, pues voy a desactivar estas porque nada más me interesa la acción conjunta de ellas. Entonces las desactivo. Recuerden que las desactivo haciendo clic sobre ellas. Ahí está. Y listo. Entonces en este momento, pues le doy clic sobre la parte gráfica y con la lupa de disminución le vamos a hacer que aparezca la figura asociada, ¿no? Ahí está. Y luego con este icono, recuerden que yo puedo colocar a mi gráfico
en donde yo pueda trabajar con él. Puedo estar jugando con estas lupas, hacerlo un poquito más grande para que no me esté costando tanto seleccionar los puntos que me importan. Entonces ahí está. Más o menos, ahí está, ¿no? Yo creo que es suficiente así. Ya con eso, pues nos vamos al seleccionador de esquinas, que sería este. Entonces vamos a seleccionar los puntos que estos matemáticos Neumann y Danzig nos sugieren. Dice probablemente, bueno, alguno de ellos va a resolverte tu problema, ¿no? Entonces los seleccionamos. Voy a seleccionar primero, ahí está, al segundo, al tercer punto, ahí está, y al siguiente punto, ahí está, ¿no? A lo mejor nos quedó un poquito movido, vamos aquí a hacerlo un poquito más grande, ahí está, ok, más o menos, perfecto, nada más el B dice que le mueva un poquito, es un poco desacoplado, listo. El A pues también está un poquito, si ustedes le ven bien ahí, está un poquito desacoplado. Y así ya quedó perfecto. Nada más A, B, C, D y E. Ese punto E pues lo pusimos de más ahí, vamos a borrarlo. Pues ya quedó todo. El D es este, vamos a acoplarlo un poquito mejor. Ahí está, perfecto. Entonces, si se fijan, los puntos de estos matemáticos que nos quieren, estos matemáticos que son las posibles soluciones de nuestro problema, pues están ahí. Entonces, una vez que están así, pues ya jalamos ahora sí que la tabla, vamos ahora sí a trabajar con la tabla y ahí vamos a poner estos valores que nos resultaron, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle en primer lugar 150. Dice, mete 150. Una posibilidad es que le meta 150 en la parte inferior y 80 a la parte superior, ¿sí? Otra posibilidad es que le pongas 170 toneladas en la parte inferior y 80 toneladas en la parte superior, ¿sí? Recuerde que estamos maximizando nuestras ganancias, nuestras utilidades por hacer ese servicio. Entonces, voy a seleccionar aquel punto que me dé el máximo posible cuando evalúe la función objetivo. No se les olvide que aquí dice que gano $8,000 por cada tonelada que coloque en la parte inferior y 12,000 en la parte superior. ¿Sí? Hay que jugar con esas cantidades. Entonces aquí vamos a evaluar esa función objetivo. Entonces dice, vas a llevarte $8,000 por meter cierto tonelaje en la parte inferior, más $12,000 por meter cierto tonelaje en la parte superior, ¿sí? Entonces la primera condición me está diciendo que 21,000, 2,160,000, ¿no? ¿Sí? Entonces los centramos para que nos quede bonito. Y bueno, pues ahí están, ¿cuál de todas esas cantidades es la máxima posible? ¿Sí? 2,160,000, 2,320,000 dólares, pues me conviene esta, ¿no? ¿Sí? Coloca 170 toneladas en la parte inferior y 80 toneladas en la parte superior y te vas a llevar 2,320,000. En todas las demás te vas a llevar menos. ¿Sí? Una vez que ya tengas eso, copias este esquema, das tu informe y listo. Pues entonces, pues, usar esa tecnología que han creado la gente que sabe hacer estos programas, pues es sumamente útil, ¿sí? Entonces ya nos vamos con esta, es 2,320,000. Ya damos nuestro informe y listo, ¿sí? Ahí está ya nuestro informe. Se deben de llevar 100 toneladas en la parte inferior, 80 toneladas en la superior.
y vas a ingresar 2.320.000 por el servicio. Bueno, pues espero que les quede bien claro que sí deben de ayudarnos a nosotros los maestros, ustedes como alumnos, a comprometerse y hacer estas cosas junto con nosotros hasta que les salga. Nada de que ya me enfrenté ahí una cosilla y ya, si de plano no la puedo pasar, tengo que escribirle al maestro a su correo y decirle, ¿sabe qué? Échame la manita aquí, la verdad no sé qué está pasando. Varios